Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de jueves para seguir compartiendo el bendito y el poderoso mensaje de nuestro buen Dios, que hoy va a estar basado en un versículo, que es el versículo 19 del Evangelio de Mateo, capítulo 14. Y mientras ayer tratábamos un versículo bastante corto, creo recordar que ayer al empezar lo dije, que era un versículo de los más cortos que hay, hoy vamos a estar tratando un versículo un poco más extenso, bastante más. Dice así la palabra de Dios en Mateo capítulo 14, versículo 19. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. De antemano te digo que me va a resultar, creo que prácticamente imposible, poder explicar todo este versículo en su totalidad en tan solo un devocional. Así que bueno, ya de antemano, si no terminamos hoy de verlo, mañana Dios mediante, lo vamos a ir terminando. Cuando los discípulos le dijeron al Señor que era imposible alimentar a una multitud de miles y miles de personas, porque solo tenían 5 panes y 2 peces, la respuesta de Jesús fue: traédmelos acá. El Señor quería que esos pocos recursos en la mano de los discípulos se convirtiesen en una fuente inagotable en sus propias manos. Pero analiza algo. ¿Cuál es el primer paso que Jesús da para que el milagro pueda ocurrir? Porque si te das cuenta, lo primero que hizo el Señor fue mandar a toda esa multitud a recostarse sobre la hierba. Mateo simplemente nos dice eso. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos vamos hasta el Evangelio de Lucas, que también nos cuenta este pasaje, también nos cuenta este milagro de la multiplicación? Y cuando leemos en el capítulo 9, versículo 14, nos damos cuenta de un detalle bastante sorprendente, porque no solamente mandó a recostar a toda aquella multitud sobre la hierba, sino que este versículo nos enseña que tenían que sentarse por grupos de 50 en 50. ¿Y sabes qué nos enseña esto? Que para que ocurriese el milagro, lo primero que mandó el Señor sobre la gente fue orden. La Biblia enseña en la primera carta que Pablo le escribe a los Corintios en el capítulo 14 y versículo 33, que Dios no es un Dios de desorden. Nosotros tenemos un Dios que trabaja bajo un orden. Esto lo vemos, desde el principio de los tiempos, cuando Dios creó los cielos y la tierra. La creación toda tuvo un orden, una perfecta estructura, un equilibrio. Por ejemplo, vemos como primero Dios creó los mares y después creó los animales marinos. Vemos como Dios creó primero la vegetación y después creó los animales para que se alimentasen de esa vegetación. Todo llevaba un perfecto orden establecido por Dios. Todo lo que Dios hace está cuidadosamente planificado, está cuidadosamente organizado. Y de la misma manera que Dios es un Dios de orden, también quiere que su iglesia, quiere que sus hijos hagamos todas las cosas con orden. El apóstol Pablo le dice también a los Corintios en la primera carta, en el capítulo 14 y último versículo, el versículo 40, que todo lo que hagamos tiene que hacerse decentemente y con orden. Nuestra vida debe reflejar orden. Y si queremos ver un milagro sobre nosotros, lo primero que tenemos que hacer es ordenar nuestra vida. Pero fíjate esto qué curioso, porque no solamente Dios demanda orden de nosotros, sino que además nos pide que nos apartemos de todo hermano que ande en desorden. La Biblia enseña en la segunda carta que Pablo le escribe a la iglesia que está en Tesalónica, en el capítulo 3 y versículo 6, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. El desorden no trae nada bueno, todo lo contrario. Así que cuando uno decide poner su vida en orden, cuando uno decide
apartarse del pecado y de todo aquello que trae desorden a su vida, tanto física como espiritualmente, entonces es ahí que Dios puede comenzar a obrar los milagros. Hay una historia muy interesante que se encuentra en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 20, desde el versículo 1 hacia adelante, donde allí nos vamos a encontrar al rey de Judá, que en ese momento se llamaba Ezequías. Y Ezequías fue visitado por el profeta Isaías, y la palabra que le dio Isaías al rey fue: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Este rey, la Biblia nos enseña que oró a Dios, y no solo Dios le sanó, sino que además le añadió 15 años de vida. Qué bonito, ¿no? Pero a mí siempre me ha llamado la atención que Dios le dijese: ordena tu casa. Esto hace referencia a que se preparase para morir, que tuviese todo preparado, porque el día de su partida estaba cerca. Y de la misma manera que Dios, a través de Isaías, le dio ese mensaje al rey Ezequías de ordenar su casa, de ordenar su vida, creo que es el mismo mensaje que Dios quiere transmitirnos a cada uno de nosotros. Ordena tu casa, pon en orden tu vida. El orden es fundamental para que la mano de Dios se mueva a nuestro favor. Es lo primero que pidió Jesús antes de hacer el gran milagro de la multiplicación. Ese milagro que con el pasar del tiempo va a ser conocido por todos. Miles de años después seguimos predicando, seguimos enseñando acerca de este milagro tan poderoso. Aún los que dicen que no creen en Dios, aún los ateos, aún los agnósticos, aún incluso aquellos que practican otras religiones, otras creencias, todos conocen acerca de este milagro. Y qué hermoso es saber que el principio del milagro fue el orden. Antes de que Jesús diese gracias por los panes, antes de empezar a repartirlos, antes de hacer absolutamente nada, lo primero que demandó Jesús de la multitud fue orden. Así que quédate con estas palabras que se encuentran ahí en el segundo libro de los Reyes, capítulo 20, versículo 1. Ordena tu casa. Y espero, por favor, que no te estés llevando esta palabra a tu casa física, sino a tu casa espiritual, a tu vida espiritual. Que pongas en orden todo lo que por alguna razón se ha desordenado. La Biblia dice claramente, en el segundo versículo de toda la Biblia, que se encuentra ahí en Génesis, en el capítulo 1 y versículo 2, que la tierra estaba en desorden, desordenada y vacía, dice. Y ese desorden era un caos hasta que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, comenzó a moverse sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios fue lo que trajo orden al desorden. Otro día podríamos hablar de por qué la tierra estaba desordenada y vacía, porque todos sabemos que Dios, cuando creó la tierra, no la hizo desordenada. Pero bueno, esto ya es otro asunto, ya lo tratamos en otro momento. Pero lo que quiero dejar claro en esta mañana es que el Espíritu Santo fue lo que trajo orden, de la misma manera que el Espíritu Santo en nosotros es lo que va a traer orden a nuestra vida. Y ese orden lo que va a traer son milagros que Dios puede hacer sobre cada uno de nosotros. Así que recuerda, ordena tu casa. Amén. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno, Señor. Tú eres un Dios de orden, así te revelas en tu palabra, Señor. Tú eres un Dios de orden y demandas orden de nosotros. Nos pides que todo lo que hagamos sea hecho decentemente y con orden. Ayúdanos, mi Dios. Ayúdanos a mantener nuestra vida en orden, Señor, y ayúdanos a trabajar para ordenar nuestra casa, para quitar todo lo que no está en orden, Señor, para eliminar todo desorden de nuestra vida. Gracias, mi Dios, porque tú eres bueno. Oramos en el nombre de Jesucristo que nos guardes en este día jueves, que tu bendición nos acompañe, Señor. Y te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Que
Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana viernes, si así Dios nos lo permite, para seguir compartiendo la palabra del Señor y seguir estudiando este versículo 19 que hoy, como ya te dije al principio, iba a ser prácticamente imposible de terminar. Pues sería perdón por la palabra, una tontería ir corriendo y dejar cosas atrás. Así que bueno, hoy nos hemos centrado en el orden, en cómo el Señor mandó a recostar a toda la multitud en pequeños grupos antes de comenzar con ese milagro. Nos vemos mañana, Dios mediante. Bendiciones.